Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos el Zhou-Yi Canton Qi, un antiguo tratado que fusiona la alquimia, el I Ching y la filosofía taoísta. Más que un manual esotérico, nos revela un camino de transformación interna y armonización con el universo. El Zhou-Yi Canton Qi, también conocido como el Acuerdo de los Tres en el Libro de los Cambios, es un tratado fundamental dentro de la alquimia taoísta y la cosmología china. Su autoría se atribuye tradicionalmente a Wei Boyan, un erudito y alquimista que vivió durante la dinastía Han Oriental en el siglo II después de Cristo. Este texto es una obra única que combina la sabiduría del I Ching con las prácticas alquímicas tanto externas como internas, además de integrar profundos conceptos filosóficos y esotéricos propios del taoísmo. Desde su creación, el Canton Qi ha sido objeto de múltiples interpretaciones y exégesis, dando lugar a diferentes corrientes de pensamiento dentro de la tradición taoísta. Algunos lo han visto como un manual de alquimia práctica, describiendo procesos para la transmutación de sustancias físicas con el objetivo de alcanzar la inmortalidad. Otros lo han interpretado como un tratado de alquimia interna, en el que las metáforas de la transmutación química se refieren, en realidad, a un proceso espiritual de refinamiento del cuerpo, la mente y el espíritu. El título del Zhou-Yi Canton Qi revela su propósito esencial, la fusión de tres tradiciones clave dentro del pensamiento chino antiguo. Por un lado, se basa en los principios del I Ching, un texto oracular y cosmológico que describe la estructura cambiante del universo a través de hexagramas y líneas interconectadas. Por otro, integra la alquimia externa, que se centra en la manipulación de sustancias como el cinabrio y el mercurio para la creación de elixires de longevidad. Finalmente, también abarca la alquimia interna, un sistema de prácticas meditativas y energéticas orientadas a la transformación del ser y a la unión con el Dao. La complejidad simbólica del Canton Qi ha llevado a su estudio e interpretación en diversas escuelas de pensamiento taoísta y confuciana, y también ha influenciado a tradiciones budistas chinas que incorporaron sus principios en la búsqueda de la iluminación. Su lenguaje críptico y metafórico ha hecho que, a lo largo de los siglos, tanto eruditos como practicantes hayan producido comentarios y análisis extensivos para desentrañar su verdadero significado. Dentro de la tradición alquímica china, el Canton Qi representa un puente entre la alquimia material y la espiritual, enseñando que la verdadera transmutación no se encuentra únicamente en la creación de sustancias inmortales, sino en la armonización del ser humano con las fuerzas del cosmos. Su legado sigue vigente hasta nuestros días, siendo un pilar esencial en el estudio de la alquimia taoísta y una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender los misterios de la transformación y la trascendencia. Contexto histórico y autoría. Wei Boyan y la tradición alquímica. En la vasta tradición de la alquimia taoísta, pocos nombres resuenan con la misma mística y profundidad que el de Wei Boyan. Considerado el primer alquimista chino que fusionó la cosmología del I Ching con la práctica alquímica, su figura se encuentra envuelta en la leyenda y la especulación. Se le atribuye la creación del Zhou-Yi Canton Qi, un tratado que codifica la relación entre la transformación de los elementos y el camino hacia la inmortalidad espiritual. La historia más famosa que rodea a Wei Boyan narra su búsqueda del elixir de la vida. Acompañado por un grupo de discípulos leales y su perro, se aventuró en la experimentación con sustancias alquímicas en su afán por descubrir la fórmula definitiva de la inmortalidad. Según la tradición, tras ingerir el elixir que había preparado, Wei Boyan y su perro colapsaron, aparentemente sin vida. Ante este evento, sus discípulos, aterrados, abandonaron el lugar. Sin embargo, poco después, Wei Boyan resucitó, al igual que su perro, y ambos ascendieron a los cielos, dejando tras de sí un legado que perduraría en la tradición taoísta. Este relato, más allá de su literalidad, encierra significados profundos dentro de la alquimia taoísta. La supuesta muerte y resurrección de Wei Boyan pueden interpretarse como un símbolo del proceso alquímico interno, en el que la materia bruta del ser humano debe morir y ser refinada para alcanzar un estado de pureza trascendental. Su perro,
En este contexto, podría representar la naturaleza instintiva o la energía vital que lo acompaña en su viaje de transformación. La historicidad de Wei Boyan ha sido un tema de debate entre los estudiosos. Algunos consideran que pudo haber sido una figura mítica, construida a partir de múltiples tradiciones alquímicas, mientras que otros sugieren que existió realmente y que su trabajo sentó las bases de la alquimia taoísta tal como la conocemos. Más allá de su existencia histórica, su influencia es innegable. El Cantón Qi se convirtió en una referencia esencial para generaciones de alquimistas y taoístas, influyendo en el desarrollo de la alquimia tanto externa como interna. La historia de Wei Boyan no solo resuena dentro del ámbito taoísta, sino que también se ha comparado con relatos alquímicos de otras tradiciones, como la búsqueda de la piedra filosofal en la alquimia occidental. En ambos casos, la alquimia no se limita a la transmutación de metales, sino que se convierte en una metáfora del desarrollo espiritual y la inmortalidad del alma. Así, la figura de Wei Boyan trasciende el tiempo, recordándonos que la verdadera transformación es un proceso tanto físico como espiritual, y que el conocimiento dejado por los antiguos maestros sigue vigente para aquellos que buscan el camino del Dao. El significado del título. El título Zhouyi Cantón Qi no es simplemente una denominación arbitraria, sino una declaración de principios que encapsula la esencia de la obra. Cada uno de sus componentes refleja una dimensión fundamental de su contenido y propósito, ofreciendo claves para su interpretación dentro de la alquimia taoísta. Zhouyi. La sabiduría del cambio. El término Zhouyi hace referencia al I Ching o libro de los cambios, un texto oracular y filosófico que forma la base del pensamiento cosmológico chino. En la tradición taoísta, el I Ching no es solo una herramienta de adivinación, sino un mapa de las dinámicas del universo, basado en el equilibrio entre el yin y el yang y la interacción de los 64 hexagramas. Su inclusión en el título del Cantón Qi enfatiza que la obra está enraizada en los principios del cambio y la transformación, tanto en el nivel alquímico como en el espiritual. Cantón. La integración de saberes. El término cantón combina los caracteres can, que significa participar o mezclar, y ton, que se traduce como unir o hacer lo mismo. Esta expresión implica un proceso de integración y armonización, lo que sugiere que el texto busca reunir conocimientos de diversas tradiciones en un sistema unificado. Históricamente, se ha interpretado que los tres principios a los que hace referencia son el I Ching, la alquimia y la cosmología taoísta, aunque algunos comentaristas han propuesto que podrían representar otras combinaciones de elementos, como el cielo, la tierra y la humanidad, o incluso los tres componentes fundamentales de la alquimia interna, esencia, energía y espíritu. Qi. El pacto con el Dao. El último componente del título, Qi, puede traducirse como contrato, acuerdo o concordancia. En este contexto, sugiere una relación de correspondencia o alineación con principios universales. En la filosofía taoísta y la alquimia, alcanzar la armonía con el Dao requiere comprender y aplicar sus leyes en la vida y en la práctica espiritual. Este carácter implica que el Cantón Qi no solo describe un sistema teórico, sino que establece una guía práctica para la transformación y la iluminación. Una fusión de tradiciones en una sola enseñanza en su conjunto. El título Zhouyi Cantón Qi indica que el texto es un tratado que unifica la cosmología del I Ching con los principios alquímicos y taoístas en un sistema de conocimiento coherente. No se trata de una simple recopilación de ideas dispersas, sino de una síntesis profunda que muestra cómo las fuerzas del universo pueden aplicarse a la transmutación de la materia y del ser humano. Este título resuena con el concepto taoísta de unidad dentro de la diversidad, uniendo diferentes tradiciones en un camino común hacia la inmortalidad y la iluminación. Estructura del texto. El Zhouyi Cantón Qi no es un tratado de fácil lectura. Su estructura, lejos de seguir una progresión lineal convencional, está diseñada para desafiar al lector y fomentar una interpretación intuitiva. Escrita en versos crípticos y altamente simbólicos, la obra exige un profundo conocimiento de la cosmología taoísta, la alquimia y el I Ching para poder desentrañar su significado.
Esta disposición estructural responde a la tradición esotérica china, en la que el conocimiento debía ser descifrado gradualmente por aquellos con la preparación adecuada. Principales secciones del Cantón Qi. Fundamentos cosmológicos y principios del Jing. El texto inicia estableciendo una conexión entre el I Ching y la alquimia, mostrando cómo los trigramas y hexagramas reflejan los procesos de transformación interna y externa. En esta parte, se describe la relación entre el movimiento del Qi en el universo y los ciclos de mutación representados en el libro de los cambios. Se destacan los trigramas fundamentales y su papel en el equilibrio del yin y el yang dentro de la práctica alquímica. Alquimia externa. En esta sección, el Cantón Qi describe los principios de la alquimia externa, en la que se detallan métodos para la transmutación de metales en oro y la fabricación de elixires de inmortalidad. Aquí aparecen descripciones enigmáticas sobre el uso del cinabrio, el mercurio y el plomo, sustancias esenciales en los experimentos alquímicos de la época. Sin embargo, estos procesos materiales suelen interpretarse también como metáforas de la transformación espiritual, una dualidad presente en todo el texto. Alquimia interna. A medida que el texto avanza, la alquimia interna se convierte en un tema central. Se exponen las prácticas de refinamiento del cuerpo, mente y espíritu para alcanzar la inmortalidad espiritual. La transformación de la esencia, la energía vital y el espíritu es presentada como un proceso alquímico interno, donde el practicante debe purificar y elevar su energía para fundirse con el Dao. Principios dualistas y la armonía del Dao. La obra profundiza en la interacción del yin y el yang, los 5 elementos y los ciclos cósmicos. Explica cómo estos principios rigen tanto el macrocosmos como el microcosmos del ser humano, y cómo pueden utilizarse en la alquimia para lograr la armonización total con el Dao. La correspondencia entre los ritmos de la naturaleza y los procesos internos del alquimista es una de las enseñanzas fundamentales del texto. Interpretaciones metafísicas y místicas. En su última parte, el Cantón Qi trasciende la alquimia como práctica concreta y se adentra en el ámbito de la metafísica. Se presenta la unidad entre el individuo y el Dao como la meta final, sugiriendo que la verdadera inmortalidad no es física, sino espiritual. En este contexto, los símbolos del dragón verde y el tigre blanco emergen como representaciones de fuerzas opuestas que deben equilibrarse dentro del practicante. El estilo del Cantón Qi es deliberadamente enigmático, repleto de metáforas que requieren una interpretación profunda. El uso de animales mitológicos, referencias a procesos alquímicos y términos abstractos convierte su lectura en un desafío intelectual y espiritual. Este lenguaje cifrado es característico de los textos esotéricos chinos, donde la comprensión no se logra a través de la lógica ordinaria, sino mediante la meditación y la intuición. La estructura del Zhou-Yi Cantón Qi refleja su propósito, no ser un simple manual de alquimia, sino un compendio de sabiduría que guía al lector en un viaje de transformación interna, en el que descifrar su mensaje es parte del proceso alquímico mismo. Principales enseñanzas del Zhou-Yi Cantón Qi. La relación entre el I Ching y la alquimia. La alquimia dentro del Zhou-Yi Cantón Qi no se presenta como una disciplina aislada, sino como un reflejo de las leyes fundamentales que rigen el universo. En su estructura, el texto vincula estrechamente los principios del I Ching con los procesos alquímicos, estableciendo una correspondencia entre los trigramas y las distintas etapas de la transformación de la materia y del espíritu. Más allá de su uso tradicional como oráculo, el I Ching es reinterpretado en el Cantón Qi como un mapa para la transmutación, donde cada trigrama representa una fase en la evolución del alquimista y de las sustancias con las que trabaja. La alquimia, en este contexto, no se limita a la transmutación de metales en oro, sino que abarca el refinamiento del cuerpo, la mente y la energía vital del practicante. El Cantón Qi destaca 4 trigramas esenciales que simbolizan los pilares del proceso alquímico. Qian. El cielo. Representa el yang puro y el fuego alquímico que activa la transformación. Es la energía creativa que impulsa el proceso de refinamiento. Qun. La tierra.
Simboliza el yin puro, la sustancia base de la transmutación. En términos alquímicos, es el receptáculo donde se lleva a cabo el proceso. Kan. El agua. Contiene yang en su interior, lo que lo convierte en un elemento esencial en el ciclo de refinamiento. Se asocia con la esencia alquímica, el yin, que debe ser purificado y sublimado. Li. El fuego. Contiene yin en su interior y actúa como el agente de transformación. Representa la energía que estructura y estabiliza el cambio. Estos 4 trigramas reflejan las dinámicas del proceso alquímico, tanto en la alquimia externa como en la interna. En la alquimia externa, Qian y Li representan el fuego que actúa sobre la materia, mientras que Kun y Kan son los elementos que reciben y canalizan esa energía. En la alquimia interna, este mismo esquema se aplica al refinamiento del cuerpo y el espíritu, guiando al practicante en su camino hacia la iluminación. El proceso alquímico descrito en el Cantón Qi se basa en la interacción de estos principios. El alquimista debe aprender a equilibrar los opuestos, la actividad del fuego con la receptividad de la tierra, la fluidez del agua con la estructura de la luz. Este proceso se refleja tanto en la destilación de sustancias en la alquimia externa como en la circulación del Qi en la alquimia interna. A través de este marco, el Zhouyi Cantón Qi no solo ofrece una visión esotérica de la alquimia, sino que la sitúa dentro del gran orden cósmico representado en el I Ching. La transformación alquímica, por tanto, es una manifestación del principio universal del cambio, un reflejo del Dao en acción. Alquimia externa y la transmutación de metales. Desde su aparición, el Zhouyi Cantón Qi fue interpretado por muchos como un tratado de Baidan, la alquimia externa, un arte que buscaba la transmutación de los metales y la creación de elixires de inmortalidad. Dentro de este marco, el texto describe procedimientos y materiales utilizados por los alquimistas chinos en su intento de replicar la armonía cósmica a través de procesos químicos y minerales. Los primeros alquimistas taoístas consideraban que la naturaleza contenía los secretos de la inmortalidad y que estos podían ser extraídos y refinados a través de la manipulación de sustancias específicas. Según esta perspectiva, la transformación de materiales físicos, como los metales y los minerales, era paralela a la transformación del cuerpo y el espíritu del alquimista. El Cantón Qi describe una serie de elementos esenciales en la práctica del Baidan, destacando: cinabrio. El cinabrio, un mineral de sulfuro de mercurio, era considerado la materia prima fundamental para la creación de elixires. En la alquimia china, el cinabrio se asociaba con la longevidad y la inmortalidad, ya que al calentarlo, se transformaba en mercurio, que luego podía ser refinado y reconvertido en su estado original, reflejando así el ciclo de muerte y renacimiento. Mercurio y plomo. En la tradición alquímica china, estos metales no solo eran sustancias físicas, sino símbolos del yin y el yang. El mercurio, líquido y móvil, representaba la naturaleza fluida del yin, mientras que el plomo, denso y estable, encarnaba la solidez del yang. Su purificación y fusión simbolizaban la unión perfecta de los opuestos, un principio clave tanto en la alquimia externa como en la interna. La transmutación en oro. Dentro del Baidan, la perfección del oro alquímico se consideraba el reflejo de la armonización de las fuerzas cósmicas. No se trataba solo de convertir materiales viles en oro, sino de crear una sustancia incorruptible que, al ser consumida, otorgaría longevidad o incluso inmortalidad. En este sentido, la fabricación del oro alquímico era vista como un acto de alineación con las leyes universales del Dao. Aunque la alquimia externa parecía centrarse en procesos materiales, muchos de sus conceptos tenían un profundo significado esotérico. La transmutación de los metales no era solo un acto físico, sino una metáfora de la purificación del ser humano. La perfección del oro representaba la iluminación espiritual y la fusión de mercurio y plomo simbolizaba la integración de los principios complementarios del universo. Si bien la práctica del Baidan declinó con el tiempo, su legado sigue presente en la alquimia interna, donde los mismos principios de transmutación se aplican al cuerpo y la mente en lugar de a los metales.
Así, el Zhouyi Cantón Qi sirvió como un puente entre ambas formas de alquimia, estableciendo los fundamentos para la evolución de la tradición alquímica taoísta. Alquimia interna. La transformación del ser. A medida que la alquimia taoísta evolucionó, el enfoque dejó de centrarse únicamente en la transmutación de sustancias externas y se trasladó al refinamiento del cuerpo, la mente y el espíritu. En este contexto, el Zhouyi Cantón Qi adquirió una nueva interpretación como un manual de Neidan, la alquimia interna, donde los procesos alquímicos se aplicaban a la transformación del propio ser. En la práctica de Neidan, el alquimista trabaja con tres energías fundamentales, conocidas como los tres tesoros. El Jing, o esencia vital, es la base energética del cuerpo físico y está relacionada con la vitalidad, la longevidad y la energía sexual. Su conservación y refinamiento son esenciales para evitar su desgaste y asegurar la fortaleza del organismo. En términos alquímicos, el Jing es la materia prima que debe ser transmutada en energía pura. Luego está el Qi, la energía interna que circula por los meridianos del cuerpo y se genera a partir del Jing refinado. Esta energía debe ser guiada conscientemente mediante la respiración y la meditación, permitiendo fortalecer el cuerpo y estabilizar la mente. Un flujo equilibrado de Qi facilita el progreso en el camino alquímico. Finalmente, el Zen, el espíritu, es la energía más refinada y sutil, representando la conciencia y la conexión con el Dao. Su desarrollo permite alcanzar la iluminación y trascender las limitaciones del cuerpo y la mente. En la alquimia interna, el Zen debe cultivarse hasta que pueda retornar a su origen y fundirse con el vacío primordial. Para transformar estos tres aspectos, el practicante de Neidan emplea diversas disciplinas destinadas a refinar la energía interna y alcanzar la armonización con el cosmos. La meditación taoísta es una de las prácticas esenciales, en particular la técnica de la pequeña circulación celestial, que consiste en la circulación del Qi a través de los canales energéticos del cuerpo, permitiendo su refinamiento progresivo. A esto se suma la práctica de Daojin, ejercicios físicos diseñados para movilizar la energía y fortalecer el cuerpo. Estas técnicas, una forma primitiva del Qigong, ayudan a desbloquear la circulación del Qi en los meridianos y contribuyen a la armonización del cuerpo con las fuerzas de la naturaleza. Otro componente fundamental es la refinación de la energía en los Dantian, centros energéticos donde se almacena y transforma la energía vital. El Dantian inferior, ubicado cerca del ombligo, es el centro del Jing, el Dantian medio, en el pecho, está relacionado con el Qi, y el Dantian superior, en la cabeza, es el asiento del Zen. La práctica del Neidan implica la elevación progresiva de la energía desde el Jing hasta el Zen, un proceso que refleja la ascensión de la conciencia hacia la iluminación. El propósito final de la alquimia interna no es solo fortalecer el cuerpo, sino alcanzar la iluminación y la unión con el Dao. A través del refinamiento de los tres tesoros, el practicante trasciende la dualidad del mundo material y entra en armonía con las fuerzas cósmicas. El Neidan es, por lo tanto, un viaje de transformación profunda donde la inmortalidad no es entendida como una existencia física eterna, sino como la disolución del ego en la totalidad del universo. La alquimia interna representa un camino de regreso a la unidad primordial, donde el ser individual se funde con la totalidad del cosmos. Cada paso en este proceso requiere disciplina, comprensión y una integración progresiva de los principios alquímicos en la vida cotidiana, lo que convierte al Neidan en una filosofía de vida más que en una simple práctica esotérica. Así, el Zhouyi Cantón Qi se convierte en un mapa para la evolución espiritual, guiando a aquellos que buscan trascender los límites de la existencia ordinaria mediante la alquimia del ser. La profunda enseñanza contenida en este texto milenario sigue resonando en la actualidad, demostrando que la verdadera transformación no depende de sustancias externas, sino del trabajo interno del practicante para alcanzar su potencial más elevado. La unidad con el Dao. A lo largo del Zhouyi Cantón Qi, la alquimia es presentada no como una simple técnica de transmutación, sino como un vehículo para la integración con el Dao.
tanto en su dimensión externa, con la transformación de los metales y elixires, como en su dimensión interna, con el refinamiento del cuerpo, la mente y el espíritu. El propósito último de la alquimia no es otro que la trascendencia de la individualidad y la fusión con el orden universal. El Dao, en la tradición taoísta, es la fuente primordial de toda existencia, el principio que subyace a la realidad manifestada y que fluye a través de todas las cosas. Comprender el Dao implica abandonar la percepción fragmentada del yo y de la realidad para reconocer la unidad fundamental de todas las formas de vida y energía. En este sentido, el Cantón Qi enseña que la alquimia no es un fin en sí misma, sino un sendero que guía al practicante hacia la armonización con las leyes naturales, permitiéndole fluir con el universo en lugar de resistirse a sus cambios. El concepto de inmortalidad en este texto no debe entenderse en un sentido literal o físico. No se trata de prolongar la vida biológica de manera indefinida, sino de disolver las ataduras del ego y la identidad limitada del individuo para alcanzar un estado de comunión con el todo. El practicante que ha refinado su esencia, su energía y su espíritu hasta su máxima expresión no busca perpetuar su existencia terrenal, sino trascender la dicotomía entre vida y muerte, comprendiendo que ambas son expresiones del mismo flujo cósmico. En este punto, la inmortalidad ya no es un concepto ligado al tiempo, sino una experiencia de totalidad y eternidad dentro del Dao. El Cantón Qi resalta que la alquimia, en todas sus formas, debe ser vista como un proceso de retorno al origen. Este retorno no es un viaje hacia un lugar específico ni una meta a ser alcanzada, sino una disolución gradual de las ilusiones que nos separan de la unidad primordial. Para ello, el practicante debe aprender a desapegarse de las limitaciones impuestas por su mente, sus deseos y sus condicionamientos, permitiendo que el flujo del Dao lo guíe sin resistencia. A nivel práctico, este proceso implica una transformación tanto en la percepción como en la acción. El sabio que ha comprendido la esencia del Cantón Qi deja de buscar el control y la manipulación de la realidad y en su lugar cultiva la receptividad y la espontaneidad. Su vida se convierte en una manifestación natural del Dao, un reflejo de la armonía universal en cada pensamiento, palabra y acción. En este estado, no hay esfuerzo ni lucha, solo la fluidez de un ser que se ha integrado completamente con el ritmo cósmico. Así, la enseñanza final del Cantón Qi es que la alquimia es un puente hacia la experiencia del Dao, un medio para liberar al individuo de su percepción limitada y permitirle reconocer que nunca estuvo separado de la totalidad del universo. La inmortalidad verdadera no reside en la permanencia del cuerpo o la mente, sino en la conciencia de que el ser es inseparable del flujo eterno del Dao. Aquellos que comprenden esta verdad han completado su viaje alquímico, disolviendo las barreras de la dualidad y alcanzando la unidad con el principio fundamental de la existencia. El canto eterno de la transformación. El Zhouyi Cantón Qi no es solo un texto antiguo, sino una brújula que ha guiado a generaciones de alquimistas, filósofos y buscadores espirituales a través de los misterios de la existencia. En su lenguaje simbólico y su fusión de cosmología, alquimia y sabiduría taoísta, se revela una enseñanza intemporal que trasciende el contexto histórico en el que fue escrito. No es un simple tratado sobre transmutación de metales o técnicas esotéricas, sino un manual para la transformación integral del ser, un mapa para recorrer el sendero del Dao. Desde su origen, este tratado ha sido un punto de referencia en la alquimia taoísta y en la metafísica china, proporcionando una estructura filosófica para comprender la interconexión de los opuestos y la dinámica de la transformación. Al vincular el I Ching con la alquimia, el Cantón Qi ofrece una visión unificada en la que el cambio no es solo un fenómeno externo, sino una ley fundamental que rige la vida y el universo. Aquellos que han profundizado en sus enseñanzas han encontrado en sus versos un espejo de los procesos internos que cada ser humano experimenta en su viaje de evolución espiritual. A día de hoy, el impacto del Zhouyi Cantón Qi sigue resonando tanto en círculos taoístas tradicionales como en las corrientes esotéricas occidentales. Su mensaje no ha perdido relevancia, porque la búsqueda de transformación y trascendencia es inherente a la condición humana.
En un mundo donde la incertidumbre es constante, este texto continúa ofreciendo claves para comprender el flujo de la vida y alinearse con las fuerzas universales en un proceso de autodescubrimiento. El Cantón Ki nos recuerda que la alquimia es más que una técnica, es una filosofía de vida que nos invita a armonizar con el orden cósmico y a participar activamente en nuestra propia transmutación. En su esencia, nos muestra que el verdadero oro no es el que brilla en las manos, sino aquel que resplandece en el alma cuando el individuo ha comprendido su unidad con el todo. Así, su legado sigue vivo, susurrando a quienes estén dispuestos a escuchar el canto eterno de la transformación. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.